claramente en el informe, es preocupante. No solamente la liberación de los precios, sino también el desabastecimiento y la cantidad de estaciones de servicio que cerraron en los últimos 2 años y medio. E inclusive hay una decena que estaría por hacerlo. Nos acompañan Gustavo Callejas, ex subsecretario de Combustibles de la Nación, y Luis Malchiodi, titular de la Unión Expendedora de Naftas y Afines. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, encantado. Bueno, es preocupante, más allá de que haya un congelamiento de precios hasta las elecciones de octubre, Malchiodi. Yo no creo que sea así. De cualquier manera, por lo menos no se manifestó de esa manera el gobierno cuando descongeló los precios. ¿Por qué cree que hubo esta liberación de precios? Porque es razonable que ocurra, porque realmente lo que demostró en la práctica es que se eliminó ese mito de que el aumento de los combustibles generaba un proceso inflacionario. Acá se congeló un mes el combustible y la inflación de las góndolas fue exactamente igual. O sea que realmente, si bien colabora, no es determinante. Callejas, ¿por qué la Argentina no puede ser independiente respecto al petróleo? Porque dilapidamos todo. Es decir, cambiamos la política. Nosotros fuimos pioneros en el mundo en el reconocimiento de los hidrocarburos como un bien estratégico. Sí. Es decir, fuimos los creadores de la primera empresa estatal mundial. Y reconocerles un carácter estratégico a los hidrocarburos que debían ser manejados con ese sentido y solamente por el Estado Nacional, sin privados, sin Sí. privados. Y en eso esto empezó con Figueroa Alcorta, es decir, un presidente conservador al que uno podía criticar mucho cuando el segundo día del descubrimiento del petróleo estableció una zona de reserva como Rivadavia para el Estado Nacional. Y esta política de Estado, es decir, una cuestión de Estado, cuestión de estrategia, que la siguen todos los países del mundo, la sigue Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Francia, Alemania, la guerra que estamos viendo todos los días son porque se considera una cuestión de Estado, Sí. de un bien que es base de la energía, que nos da el 60% de la energía de petróleo, que nos da 10.000 artículos de primera necesidad, que nos da el 50% de la producción del agro. Entonces, no funcionan los países sin petróleo. Por eso ahora se van a repartir Libia, como se repartieron Irak. Sí. Y va a haber, y si no hay, como eso no se puede tocar Arabia Saudita, porque es de Estados Unidos. Esto es el petróleo es guerra. Y eso Argentina lo siguió aplicando con todos los presidentes de muy variados signos, pero que en esto siguieron una política de Estado, todo del Estado Nacional en manos de YPF y de las grandes empresas nacionales, con precios regulados a partir del año 29 por el Estado Nacional en todo el país, y contemplando que, por ejemplo, los servicios de gas del Estado, de las demás empresas, especialmente de gas del Estado, eran servicios públicos que tenían que permitir que todos accedieran y que todos permanecieran en ese sistema, que la industria se desarrollara, que por el caso de los estacioneros fuera un negocio manejado por pymes, que los precios se regularan totalmente. Si no es cuestión de que yo le precio, como hacía Moreno, le fije un precio de venta. No. El precio es el que yo se lo tengo que fijar a la petrolera, se lo tengo que fijar de la petrolera a la refinadora y de la refinadora al estacionero. Exacto. Y esto se terminó, esta cuestión de Estado, esta cuestión de soberanía, murió con Carlos Menem, con toda su política de mercado. Estaba Dromi, Arao, después siguió con Cavallo, con Kirchner y con todos estos muchachos. Y esto cambió. A partir de Menem fue una cuestión de mercado. Y el mercado nos dejó sin nada. Todo el mundo se recibió las áreas prácticamente regaladas. Recibieron libertad de precio. Nosotros estuvimos pagando en la década del 90 precios internacionales cuando los precios locales eran muchísimo más bajos. Sí. Incluso como no lo compraban, las áreas prácticamente las recibieron de regalo. Entonces uno ve los números que presenta Repsol cuando va a la bolsa de Nueva York y el costo del barril de Repsol son 5 o 6 dólares por barril. Y acá se quejaban cuando se lo habían fijado en 40, y ahora están libres ya prácticamente. Sí. El tema es que son los que están integrados verticalmente, que son los dueños del petróleo y del gas, ganan mucho, ganan 800%, 1000%. La refinadora, la ESO y la Shell, la pasaron mal, no la pasaron bien, no
no fue gratis que la ESO se vaya, ni los enojos del dueño, del jefe, el CEO de Shell, de Brea. Y todo esto se va trasladando al más pequeño. El más pequeño que no es el estacionero. Como además Menem les dio, la Secretaría se borró, Menem les dio libertad de cada uno regula como quiere, la municipalidad, la provincia, las petroleras tienen libertad de poner estaciones de servicio, cosa que no lo tenía, era un segmento del negocio para los empresarios pymes, y le pusieron estaciones de servicio, agarraron a Don Juan, que tenía una estación de servicio, que había que ayudarlo para que funcionara mejor, a 4 cuadras, un monstruo gigantesco con todos los últimos adelantos. Además, es decir, ellos querían que se fundiera Don Juan. Entonces se van quedando, no sé, habría 200 estaciones, hoy deben tener cerca de 500 estaciones propias, y no las ve. Y se van quedando con los más grandes, se van haciendo el negocio. Entonces, ¿esto qué lleva? Y lleva a la muerte del más chiquito. Si se aplica la teoría de Carlos Marx, de Adam Smith, el pez gordo se come al pez chico. Y además dilapidaron todo. Es decir, acá violando la ley, vendieron al exterior el gas, lo regalaron, vendieron petróleo, y vendieron todo. Entonces Argentina perdió las reservas, Argentina perdió, no exploramos. Tenemos la misma refinería que tenemos en el año 1989. La última vez que se inauguró una refinería moderna fue en 1988 con Luján de Cuyo y La Plata, que lo inauguró Montamá como presidente de YPF, y después nunca más. Son las mismas refinerías que dejó Alfonsín. ¿Y el Así que petróleo me preguntan encontrado... por qué hay otras 50 refinerías y qué hacen. Eso es una pregunta policial, pero no es mía. ¿Y el petróleo hallado en Islas Malvinas no sirve? Esa es otra cosa. El petróleo de Malvinas, primero, que no está determinado. Segundo, que lo que habría que hacer es tener una política en defensa de lo nuestro, pero en serio. Si yo tengo una presidenta de la República que hace 2 años va en una plataforma que pertenece a Pan American Energy, que era Bulgeroni más los ingleses, más la British, la del lío de allá de Estados Unidos, y la presidencia, estoy contenta porque estoy acá con una bandera argentina. Están paradas en una plataforma inglesa, a la que eso le está dando, a una empresa inglesa a la que está dando la concesión. Lo que hay que hacer para defender el petróleo de Malvinas es molestarlos. Los petroleros tienen que invertir mucho. Usted no los molesta porque no tiene barcos. Claro. Porque esta gente piensa que la Marina es macera. La Marina argentina no es macera. Macera es una foto. La Marina es San Martín, Brown, fueron los primeros que se preocuparon por el petróleo. Hay que molestarlos. Molestarlos mucho. Entonces y si nosotros no podemos hacer negocio allá, que tampoco ellos puedan hacer negocio acá. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tendríamos ocupada por los ingleses Berisso y Ensenada? Nos enojaríamos muchísimo. Sí, es lo mismo. Tenerlos ocupados, un pedazo de territorio. Entonces hay que enojarse en serio, pero enojarse económicamente. Pero además hay que hacer una política distinta, recuperar el petróleo y manejarlo a través del Estado. Y decir, este es un sector que es un servicio público, yo voy a regular los precios. No puede ser que el productor esté ganando un 800%, un 900%, y se siguen cerrando estaciones de servicio. Y los pueblos no tienen estaciones de servicio. Y seguimos dilapidando. Y las refinerías, salvo algo muy poco que mejoró Shell, muy poco, son, según palabras del propio presidente Shell, son atrasadas. Hay que preguntarle a los dueños de autos gasoleros con turbodiesel, ¿no? Y si no, hay que preguntarle a ver qué hicieron en Luján de Cuyo. Sí, pero estamos atrasadísimos. Entonces, bueno, requiere una decisión política de una envergadura tal como las decisiones como se tomaron en la época de Alvear o de Illa anulando contratos. Y eso no lo veo en este momento. Ojalá se diera. Y entonces regularíamos todo y sería un servicio público. Entonces el Estado Nacional dice, bueno, este va a ganar. Es un servicio público. Va a ganar tanto, este va a ganar tanto, este va a ganar tanto. Y discutimos entre nosotros. Pero si yo a un señor le dejo el poder, y el poder lo tiene el petrolero. No se concentra. El poder lo tiene el petrolero. Esta es la realidad. Malchiodi, es muy grave el tema del cierre de las estaciones de servicio. ¿Esto es verdad, de que una decena ya lo está evaluando? Bueno, es un poco la consecuencia de lo que explicaba acá el contador Callejas, ¿no es cierto? El libertinaje trae estos abusos. Nuestra entidad tiene planteado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una cuestión contra YPF por abuso de posición dominante y 7 cuestiones más referidas a la Ley de Defensa de la Competencia. O sea, de que realmente como Cámara Empresaria nos hemos ocupado de tratar de encaminar esta situación. Lo que pasa que este libertinaje es muy difícil de solucionar. Necesitamos una decisión política. Usted piense de que lo que explicaba el contador Calleja, cosa que es cierta,
nosotros están explotando las áreas que descubrió la YPF estatal. Nadie perfora, nadie hace exploración, se llevan el dinero y se acabó. Y están autorizados inclusive a retirar sus utilidades, por ejemplo, los socios de YPF. Entonces, se llevan todo y eso provoca una desinversión y un agravio a nuestras pequeñas empresas. Usted fíjese que YPF, como moda de comercialización, inventó la Red 21. La Red 21 hace de que toda la red de estaciones de servicio prácticamente en un 99% trabaje por cuenta y orden de la empresa. Prácticamente transforma al expendedor en una terminal de la propia empresa. Entonces eso queda determinado que los expendedores son extorsionados de manera elegante, ¿no es cierto? Les imponen condiciones cada vez más gravosas, le van quitando rentabilidad y hasta les prohíben, por ejemplo, poner un cartel en el surtidor: no tengo súper o no tengo, si no tiene algún producto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el cliente ingresa a la estación de servicio, piensa que es una boca de expendio, que está en una situación normal. Cuando se dirige al playero y le pide lo que no tiene, el cliente se agravia. Entonces, ¿con quién se agravia? Con el empleado o con el propietario del negocio, porque tienen, bajo pena de finalización del contrato, no deben poner un solo cartel que indique la anomalía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien no ingresa, pasa frente a la boca de expendio y no ve nada extraño. Está fenómeno, tiene de todo y no tiene nada. Y muchas están absolutamente vacías. Manfredi, para ir finalizando, ¿cuánto puede ser el porcentaje de aumento hasta octubre? No, eso es hacer futurología, no lo sabemos. Nosotros creemos que no va a haber que esto de acá, pensar de acá a octubre, en la situación inflacionaria planteada por este gobierno, sería, yo diría, un hecho imposible de sostener. Miren, Lula está brindando desde hace un año porque tiene el autoabastecimiento, le costó mucho. Sí. Todos los años $2.000 millones explorando, pero está autoabastecido. Tiene 5 refinerías en construcción, 5 más planeadas, 40 barcos de guerra en construcción para proteger su petróleo, y prácticamente Petrobras se ha quedado con todo. Entonces, va a poner los precios que se le dé la gana. ¿Estamos? Entonces va a regular el desarrollo de su país y va a exportar excedente. Acá en Argentina se exportó lo que no había, como decía Machodi, se exportó lo que no había y no se invirtió. Y Argentina, eso queda en manos de las empresas, ellos siguen exportando y hacen lo que quieren. Entonces, lo que hay que hacer es, si esto es un servicio público de carácter nacional, pues una actividad imprescindible y necesaria a la vida social. Entonces, los precios los manejo yo. Y nosotros los manejamos, los precios. El precio internacional, que es, ¿por qué los liberan? En cierto modo, pues no los puede manejar, porque ¿qué le va a decir a Enarsa que no tiene plata para andar a comprar? Y en Enarsa va a comprar, pero compra a precio internacional. Si Argentina no interviene ni en el mercado de la soja, ¿qué va a intervenir en un mercado donde de un lado están los PEP, los extra-PEP y después están los 8 grandes? Esto es absurdo. No se puede programar en Argentina un desarrollo económico no manejando los precios de los combustibles. Y eso es lo que perdió el señor Carlos Menem, con todos los que vinieron después, con todo, con De la Rúa, con Dualde y con este señor, que fue el peor. Con este señor Kirchner, que fue el peor, porque fue el que le entregó a las provincias. No existe en el mundo un país donde las provincias manejan el petróleo. Usted no lo va a ver a Lula con el gobernador de Río de Janeiro al lado, usted no va a ver a Obama con el gobernador de Texas. Es un tema de Estado, es un tema, y entonces hay que proteger a todos. Entonces hay que venir como eran antes. A ver, venga, el que produce crudo trabaja para la empresa del Estado. Y gana lo que no puede ganar el 1000% y el estacionero fundirse. Tiene que trabajar y vender la YPF. Después discutimos con los estacioneros, con los refinadores. Hemos discutido siempre con el contador. Pero en mi gestión no se fundió ninguna. No, al contrario. No se fundió ninguna. Estábamos mucho más prósperos. Y podíamos haber estado mucho mejor. Estamos todos vivos todavía. Estamos vivos. Pero eso hay que cambiar. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando del conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires.